El terrorismo fue una etapa trágica en el Perú, donde se caracterizó por la opresión y violencia hacia una población vulnerable y abandonada por el Estado. Eso ejecutada por personas con creencias extremistas que pensaron que podían cambiar un país, sin embargo hicieron todo lo contrario, destruyeron a su gente. Bueno, elegimos los temas de la semana 12, 14 y 15, ya que en ellos se hablan respectivamente de Sendero Luminoso y el MRTA. Este no pensó en utilizar la violencia terrorista, pues Sendero Luminoso consideraba que era el método más efectivo para destruir el viejo orden y construir uno nuevo. Declive del terrorismo. La derrota de Sendero Luminoso se dio con la caída de Abimael Guzmán. Y por último, el Perú de Fujimori, corrupción y caída de régimen. El final del gobierno de Fujimori fue con la pérdida de legitimidad, producto del descontento social, corrupción y abuso de poder. Una de las principales causas del terrorismo en el Perú es la grieta socioeconómica que existe entre clase alta y clase baja. Dependiendo mucho de lo grande que sea esta, es una de las principales causas que conllevan a la gestación del terrorismo. Mientras más grande es la diferencia, es donde más posibilidades tiene de crecer. La ausencia en valores que está presente en todas las sociedades, la presencia del narcotráfico constituye la alianza estratégica perfecta de los terroristas, ya que retroalimentan sus propósitos al cubrirle las necesidades logísticas. Las consecuencias que ha generado el terrorismo son innumerables, tanto como pérdidas de vidas humanas, grandes pérdidas de bienes particulares y del Estado, fuga de talentos, niños sin padres y desplazamiento, entre otras consecuencias. Más humilde a levantarse en armas, y es así donde se inicia para ellos, digamos, la revolución popular, pero se podría decir que fue el inicio del terrorismo acá en el Perú. Ante ello tuvo varias consecuencias en la vida de todos los peruanos, ¿no? Porque este levantamiento terrorista, se podría decir, ¿no? No solamente se quedó en el departamento de Ayacucho, se expandió por todo el Perú, e incluso llegó a la ciudad de Lima. Entonces esto afectó nuestras vidas a no vivir de una manera normal, ya que vivíamos en zozobra, en pánico, en temor, porque siempre se escuchaba o se veía, ¿no?, lo que sucedía en el interior del Perú, en Lima, los atentados terroristas como los cochebombas, se tumbaban las torres de alta tensión. Entonces fue una etapa muy caótica para el Perú y que con el transcurrir de los años hicieron mucho daño, ¿no? Hasta que, bueno, en el gobierno de Alberto Fujimori se logró capturar a Abimael Guzmán, y es donde, digamos, se dio por terminado esta revolución que lo llamó así Abimael, pero en realidad fue el terrorismo acá en el Perú. ¿Cuáles fueron las causas del terrorismo? Fue la desigualdad de las clases sociales y el descuido del Estado hacia los campesinos. ¿De qué manera afectó eso en sus vidas? Afectó bastante, dándonos temor, miedo, inseguridad hacia nosotros y en nuestra familia. También no podíamos realizar nuestras labores cotidianas por temor, miedo que nos pase algo. En conclusión, después de haber visto todo el material, nos parece que hubieron fallas de parte tanto como el Estado como la población, cosas que quizás se pudieron hacer mejor, pero en general creo que se hicieron las cosas bien, ya que en este momento no existe terrorismo en el Perú, o si es que existe, quizás no es tanto como el que había en los años 80, en los años 90, y creo que es gracias a lo que se hizo, ¿no? Entonces, esa sería nuestra conclusión del trabajo. Gracias por escucharnos y